Entonces te invitaron a hablar del Snyder Cut. Sí, me invitaron a ver, sí, me han invitado ya varias veces a este podcast. Pues nada, me invitaron a hablar un poco de Snyder Cut y un poco en general, pues, de todo, de la vida, que es lo que suelen grabar, que es lo que suelen hablar ellos, de la vida. En Cliffhanger, entonces. De la vida en general, de Cliffhanger, programa. Que es un podcast de Quonda también. Programa hermano de Quonda, que lo lleva Alex Liam, ¿no? Que es mi compañero también en Cine en Serio. Esto hace muchas cosas. Y Marquino, que tiene también otro podcast en Quonda, que es Pulsa Start, de videojuegos, de noticias de videojuegos. En Cliffhanger se suele hablar de series y cultura popular, ¿no? Sí, ellos se preparan un guión. Preparan 2 o 3 temas que hablar. Tienen la suerte de haber creado, digamos, una comunidad bastante activa, en el sentido de que, bueno, pues le mandan preguntas todas las semanas y entonces, bueno, pues ya solamente con contestar a las preguntas absurdas que les envían los oyentes, se zapan media hora de programa. Bueno, pues hablando de superhéroes, eso se llama un cambio de tema. Pondremos un enlace a tu intervención en Cliffhanger. Hablando de superhéroes, hoy estamos en el episodio 40 de Guiones Ausentes, y hoy venimos a hablar de una película de superhéroes. La que, según a quien le preguntes, es la mejor película de superhéroes que se ha hecho nunca. Sí, vamos, al menos vamos a decir de este siglo. Yo la pondría con el Superman de Donner. Sí. Y a mí me gusta el Hulk de Ang Lee, pero eso es un ámbito que soy yo. No, a mí también me gusta. A mí también me gusta el Hulk de Ang Lee. Y luego esta, que es Spider-Man 2, la de Sam Raimi, 2004. Spider-Man 2. Cuando las películas no llevaban subtítulos. Sí, cuando era... 1, 2 y 3 y ya está. Y ya está. Spider-Man 2, Spider-Man 3, iban a ser 4, 5, 6. El 3 fracasó de tal manera tan espectacular que ya lo dejaron. Aunque los rumores cuentan, y aparentemente lo dijo el propio Sam Raimi, que estuvo trabajando durante un tiempo, años después, en Spider-Man 4. Al final, pues no consiguió que el guión le saliese porque quería hacer una película mejor que Spider-Man 3. Quería quitarse la espinita. La espinita, y probablemente lo que quisiera era mejor que Spider-Man 1 y mejor que Spider-Man 2. Y no fue capaz. Y entonces hicieron el reboot de este, que no sé quién ha visto, yo no lo he visto. Paso. Yo, ahora que lo dices, sí, yo sí las he visto, las vi en el cine y ya yo no me acuerdo ya de... Porque yo el Spider-Man, a partir de estos Spider-Man, el Spider-Man que he visto ya es el del MCU. Uh-huh. Y la que podría ser la segunda mejor película de Spider-Man, o quizás la tercera, depende de dónde coloques a la primera, que es la del multiverso. Ah, bueno, sí, claro, que es la animación. Sí, no, esa es estupenda. Sí, magnífica. Y la dejaremos para más adelante. Pero bueno, sí. Si vamos a hacer un ranking de películas de Spider-Man, esta podría ser la primera. Esta es la mejor película de Spider-Man jamás realizada. Y es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, claramente en el top 3. No vamos a poner ranking, ¿no? Sí, por supuesto. Luego podría estar Spider-Man 1, pero yo pondría Into the Spider-Verse, sí. Spider-Verse como segunda, probablemente. Sí. Porque es la que vuelve a retomar, además retoma muy bien los temas justo de esta. Aprovechando, esta película estaba hasta hace 2 días en HBO. Estaban las 3. Desaparecieron misteriosamente. Ahora no están, por alguna razón que no acabo de entender. Y porque yo vi esta en su momento, cuando decidimos hacer el episodio, vi la tercera, y confieso que la primera, cuando la vi en el cine, no me gustó. Ayer la encontré, está en Netflix, la primera, solo la primera. Sí. Y la vi entera de un tirón, y la primera es estupenda. Sí, la primera está muy bien. Digamos, aquí habría que hacer un poco de genealogía del... Claro, es decir, la primera es una película del año 2002, donde, bueno, pues el tema películas de superhéroes pues prácticamente no existía, o existía, digamos, a duras penas. Ese mismo año, no, el año anterior se había estrenado X-Men de Bryan Singer, y fueron un poco las 2 películas que demostraron que el tema de los superhéroes pues podía hacer con un mínimo de seriedad y buen gusto, ¿no? Porque venimos de una etapa muy chunga en los 80 y en los 90, donde los intentos de hacer películas de superhéroes
pues la verdad es que dejaron bastante que desear. Vamos, yo recuerdo de haber visto en el cine, imagínate, en los cines de verano, las películas que aquí se estrenaron en España de la serie de Spider-Man, la serie esta de los 70 cierto, sí. los 80. Era una serie, pero digamos, había como 3 o 4 capítulos con una misma historia, y aquí en Europa, pues, digamos, se remontaron y se estrenaron como películas independientes, más allá de la serie. Venimos de Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, que, bueno, película que en realidad nunca estuvo pensada que se estrenase. Hubo varios intentos, ¿no? De Capitán América también, en los 80 y en los 90, bastante lamentables. Con lo que, bueno, aquí ya a principios de siglo, pues se empieza un poco a tomar medianamente en serio nuevamente, obviamente, gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Gracias al desarrollo del CGI, ¿no? De los efectos digitales, pues bueno, que permitían pues sacar a Spider-Man haciendo cabriolas de una manera mínimamente realista que antes no se había visto. Entonces ya a partir de ahí se le da a Sam Raimi la oportunidad, que ya venía de hacer una de las mejores películas de superhéroes también que hay, aunque no sea una película, digamos... es un superhéroe inventado para la película. Claro, no, aunque no sea canónicamente un superhéroe, como es Darkman, ¿no? Del año 1990. Pero, como te digo, la travesía que tuvo que pasar Raimi desde Darkman, su primera película, digamos, de presupuesto generoso, ¿no? De presupuesto. Claro. Sí, de presupuesto, porque venía de hacer Evil Dead y Evil Dead 2, que eran películas muy de andar por casa. Darkman es su primer intento de película, digamos, con presupuesto. Después hace la tercera parte, ¿no? De Evil Dead, Army of Darkness, que es una locura también. La película esta del oeste, que a mí también es una película que me hace mucha gracia, de Quick and the Dead, con Sharon Stone y Leonardo DiCaprio, antes que cuando Sharon Stone venía de hacer Instinto Básico y Leonardo DiCaprio pues era un adolescente todavía, que era una especie de película del oeste como si estuviese filmada como un episodio del Correcaminos. Entonces tenía ahí una inventiva visual que, bueno, que siempre ha sido un poco la marca de la casa de Raimi. Después tiene Sam Raimi una película que a mí me gusta mucho, que no sé si has visto, que se llama A Simple Plan, un plan sencillo, que se llamó aquí en España en 1998, con Bill Paxton y Bridget Fonda y Billy Bob Thornton, que es una especie de Fargo antes de Fargo. Una especie de hecho, Sam Raimi comienza también como es íntimo amigo, ¿no? De los hermanos Coen, y de hecho ha sido director de segunda unidad de varias películas de los hermanos Coen. Es un grupito, son dos directores, digamos, si consideramos a los Coen como un solo ente, que digamos que tienen bastante en común, porque, bueno, recuerda una película de los Coen, la de, ¿cómo se llamaba? Arizona Baby, que era también una especie de película del Correcaminos, ¿no? También era una especie de película también como muy influenciada por la estética cómic, ¿no? Y pues después de una película con Kevin Costner sobre béisbol, que yo directamente no he visto, y de un drama sobrenatural de Gift, que era más bien flojito, pues él le da la oportunidad de hacer este Spider-Man. Y yo creo que es una elección, pues en su momento, pues un poco arriesgada, ¿no? Porque, bueno, Sam Raimi es un tipo, como digo, con una inventiva visual bastante marcada y que le sabe dar muy bien el tono a la película entre lo serio, digamos, como recogiendo un poco el testigo de Richard Donner, ¿no? De poner al superhéroe en el mundo real, a veces no hacer una película fantástica, sino una película que se desarrolle en nuestro mundo, con, como digo, esa inventiva visual de Sam Raimi, muy cercana al cómic, con unos movimientos de cámara muy alocados y unos colores muy, muy vibrantes que, pues, se convierte en todo un éxito. En todo un éxito. Tú decías que la primera es una película que está muy bien, es una película que es muy canónica, ¿no? Es una película que
que hoy en día ya tenemos el nuevo Spider-Man del que directamente no hemos visto su inicio, su origen, ya eso no se lleva. Esta no, esta es una película muy canónica en el sentido de, pues, el chico con sus problemas y de repente... Ese fue mi problema cuando la vi en el cine. Porque como yo ya me lo sabía, los primeros 15 minutos me parecieron que me estaban contando algo que yo ya sabía. Claro. Entonces, claro, esa sensación debió de, aparte de verla doblada, que siempre es un problema porque en la época no había otra opción, eso debió dar forma a mi percepción del resto de la película. Viéndola ayer, esos 15 primeros minutos están estupendamente bien contados. Además, sí. Son súper económicos, son 15 minutos nada más, tampoco... Tú sabes que se va a convertir en Spider-Man, es decir, tampoco te tienen que... Pero está muy bien contado y tampoco pasa nada, son 15 minutos que pasan enseguida, no es como que 15 minutos aburridos, no sé por qué en el cine tuve esa sensación. Bueno, era justo, lo tengo apuntado aquí, lo que acabas de decir, que la película de superhéroes, aquí tengo una nota que pone que es la película de superhéroes perfecta, porque Sam Raimi, primero, es un señor que viene de leer cómics, creo que tiene una colección de 25.000 cómics y era la parte de por qué lo eligieron para dirigir, y es que es una película que acepta la tontería fundamental del personaje, es decir, es un señor al que le pica una araña, en este caso modificada genéticamente, y adquiere superpoderes en lugar de morirse, acepta esa tontería y acepta que el cómic de superhéroes es fundamentalmente para niños, no intenta convertirlo en adulto como se hace ahora, en plan dark y gritty y no sé qué, como que aquello es una cosa fundamental, y aceptando todo eso, es decir, en esta película hay una escena donde Spider-Man está comentando su traje con un señor en un ascensor. Y luego está en otra que se pelea con una fregona. Hay un tono de humor de que fundamentalmente eso es una película para niños, pero se las arregla para tratar de cosas, de temas importantes y profundos, sin tener que en ningún momento convertirla en adulta, entre comillas, ¿no? Como sería un Deadpool, por ejemplo, o sería un Batman de Nolan, ¿no? La película habla de cosas serias, sin nunca perder de vista que está contando una película de superhéroes. Bueno, antes de nada voy a resumir el argumento que lo he sacado de la Wikipedia, que es increíblemente detallado. Yo lo he resumido por si alguien no se acuerda. Alejado de su mejor amigo y su amorcito de toda la vida, Peter Parker no logra mantener el equilibrio de su existencia. Además, a su tía May la van a echar de su casa. Así que empieza a experimentar pérdidas temporales de sus poderes. Mientras tanto, Harry está pagando las investigaciones de un señor llamado Otto Octavius para conseguir fusión. El científico usa brazos robóticos para manejar el material peligroso. Cuando intenta hacer una demostración, todo falla, la mujer de Otto muere y este queda fusionado con sus brazos, que son inteligentes y ahora le controlan. Influidos por los brazos, decide volver a intentarlo y robar bancos para conseguir la financiación, que es siempre el recurso porque además no sabes muy bien quién le vende en efectivo todo ese material, pero bueno. Octavius toma a tía May como prisionera, Spider-Man la rescata, pero Octavius escapa con el dinero. El Daily Bugle le da nombre de Dr. Octopus porque creo que en la primera película hay una referencia, como la vi después, ya me quedé con estas referencias. Claro, cuando le da nombre al Duende Verde, dice, aquí le vamos a dar nombres a todos los bichos raros estos, ¿no? Mary Jane se convierte en la prometida de un astronauta, que es hijo del director de Jonah Jameson, que es, por cierto, un personaje tan canónico que Marvel lo ha recuperado para... Sí. Peter Parker, harto ya, decide dejar de ser Spider-Man, le confiesa a tía May lo que le pasó realmente con el tío Ben y su responsabilidad, y la tía May pues al final lo perdona porque es una buena mujer. Octavius y Harry llegan a un acuerdo, tritio para el experimento a cambio de la vida de Spider-Man. Harry lo manda por Peter, creyéndole amigo de Spider-Man y diciéndole que no le haga daño, pero Octavius pues pasa de todo. Para obligarle a hablar, secuestra a Mary Jane. Peter recobra sus poderes, recupera el traje que había tirado en un callejón. Esto está basado en una historia de los cómics muy famosa, Spider-Man No More, y había acabado en manos de Jonah Jameson. Se pelean en un tren y Peter cae agotado salvándolo. Octavius lo captura y se lo lleva a Harry. Este descubre que tras la máscara está Peter Parker. El loco logra convencerlo de que Mary Jane está en peligro, así que va Spider-Man a la guarida de Octavius, y allí, en uno de los momentos más curiosos de la película, convence al malo de que está haciendo el mal. Con lo cual Octavius al final logra controlar los tentáculos y se sacrifica para detener el experimento de fusión que estaba realizando, que amenazaba con destruir toda la ciudad. Mary Jane descubre, porque es un poquito tonta, además lo dijo la propia Kirsten Dunst, que la identidad de Spider-Man y la razón por la que no pueden estar juntos. Harry, visitado por el fantasma de su padre, entre comillas, así una escena como muy de Hamlet, descubre la guarida secreta con todo el equipo del Duende Verde.
El día de su boda, Mary Jane se da la fuga, así en plan el graduado, y va con Peter. La película termina con una sirena de policía y Mary Jane animándole a ir a salvar la ciudad una vez más. Una cosa curiosa de la película, que es lo que acabo de comentar, es que es fundamentalmente una película sobre la pena. Porque allí todo el mundo está llorando a alguien. Peter Parker está llorando al tío Ben, Mary Jane está llorando a Spider-Man, porque básicamente hay una escena así como muy... donde intenta colocar al novio con la cabeza hacia abajo para reproducir la escena del beso. Harry está... apenas por su padre. Por su padre, y Octavius, pues su mujer, a la que en el clásico del cómic de superhéroes, ¿por qué no lo vamos a hacer en una película? Matan a su mujer para darle una motivación, que es lo que se suele definir como meterla en el frigorífico, por una famosa escena de un cómic. Y hay un curioso paralelismo entre Octavius y el Duende Verde que vi al verlas en sentido contrario, que es que los dos están dominados por su creación científica. Exactamente ese mismo esquema argumental se da en la tercera con el personaje de Venom. Y que al final, digamos, los esquemas argumentales de las tres películas son el mismo. Sí, pero aquí lo interesante es que los dos son científicos, para empezar. Sí. Y es su propia creación científica la que... Y además, en la buena estirpe del cómic de superhéroes, el invento del malo para realizar el experimento es más valioso que el experimento en sí. Es decir, el hombre ya es millonario con esos brazos robot que tiene, pero aparentemente quiere la fusión. Y establece un paralelismo muy, muy curioso en la película también entre el propio Spider-Man y el propio Octavius, que claro, tienen así una relación figura paterna, solo que Octavius se deja llevar por el libris, el orgullo, ¿no? Y quiero ver mi creación funcionando y la pena de la mujer muerta, y entonces esto tiene que funcionar como sea. Y hay también otra escena muy curiosa, en la primera, que el Duende Verde le dice: nosotros somos superiores y entonces estamos aquí para controlar a los inferiores. Y la segunda película parece decir que efectivamente Spider-Man es superior, es decir, pero es superior por tener poderes, no por nada más, pero que su labor no es controlar a los inferiores, todo lo contrario, su labor es controlar a los otros que se creen superiores, como el propio Octavio. Aquí lo que es realmente interesante es el tema de que el Peter Parker vaya perdiendo los poderes por una especie de depresión, ¿no? Está realmente... tan deprimido, está tan triste que le afecta a que deja de tener los poderes, ¿no? Y empieza a fallarle el subir por las paredes, empieza a fallarle el tema de las redes y le da un componente humano muy, muy interesante al personaje. Todo el mundo lo llama vago. Claro. Se meten con él, es incapaz de entregar pizzas y claro, no logra mantener el equilibrio de las dos identidades, la de Spider-Man y la de Peter Parker, porque Peter Parker está fallando continuamente. Que eso es algo que en los cómics siempre estaba muy, muy presente, porque bueno, los cómics sobre todo, ¿no? De la época de los 80, que bueno, que es la que ya yo he leído más, ¿no? La época esta de John Romita, ¿no? Yo no te voy a decir cuál he leído. Bueno, yo tengo por ahí un tomito de cómics de Spider-Man en blanco y negro. Sí, yo no te voy a decir las que leía yo. Yo me crié con el Spider-Man de los 80, ¿no? Con sus dramas amorosos con la Gata Negra y con Mary Jane y con Gwen Stacy. Y al final eso era un culebrón continuo, ¿no? Era un culebrón para jóvenes, chicos en su mayoría, que jamás hubieran consentido leer un culebrón como los que leían las chicas, ¿no? Porque los culebrones de, ¿cómo se llamaban? Como el Esther, ¿no? Creo que era, ¿no? Y sí, Esther, esto, ¿no? Creo que era lo que leían las chicas de mi época. Pues a ver, al final los cómics de Spider-Man de esta época eran un poco eso. Eran un poco los Esther camuflados, ¿no? Camuflados en forma de TVO de superhéroes. Y aquí un poco lo que hace Sam Raimi es recuperar un poco ese tono incluso de melodrama en toda la historia, ¿no? Es una historia mucho más dramática que la primera, ¿no? Como tú decías antes. Pero aparte, el drama, lo simpático de la película es que está en la historia de Peter Parker, no en la historia de Spider-Man, que es lo habitual. Claro, como acabas de decir, es un señor con problemas. Es que es lo divertido, tiene facturas que pagar.
lo persigue su casero. A la tía May le van a Sí. echar. Tiene un amigo millonario, pero no hay esa sensación de... Como además hay fricción entre los dos, por el rollo de que tú sabes quién es Spider-Man y no lo vas a decir y yo tengo que matarlo. Es curiosa la comparación con el rollo, con el Spider-Man del MCU, que tiene un amigo millonario, pero un amigo millonario que le regala trajes de Iron Man. Sí, el Spider-Man de ahora, al menos en las dos películas que hemos visto, sus problemas son problemas de adolescente. Spider-Man 2 ya, además, es muy interesante que ya no es el Spider-Man de la primera, que está en el instituto. Aquí ya es uno que está buscando trabajo, ya es uno que está buscando, digamos, la vida adulta. Pero incluso en la primera se gradúan. Sí, sí. Y relativamente pronto. Es decir, pasa a la vida adulta, o sea, tiene ese tramo relativamente pronto. El del MCU está en el instituto, claro. Sí, sí. Entonces es una historia más de instituto que en realidad no está tampoco muy, muy desarrollada. Y además, una cosa que obviamente la segunda película de esta que hemos visto, la de Far From Home, directamente estaba situada fuera de Nueva York. Estas películas, las tres de Raimi, lo que hacen muy bien, que es algo también que estaba muy en los cómics, es usar Nueva York como escenario de la película. Se intentó un poco hacer en las dos anteriores, en las dos de Andrew Garfield, salió un poco peor, pero aquí es muy interesante cómo todo Nueva York, digamos, está muy presente en la película como un lugar donde Spider-Man puede desarrollar su actividad, ¿no? Y luego que esta película es bonita. Claro, es lo que decía antes. Sam Raimi es un señor con un estilo visual muy potente. Ya nos dejó en la primera una imagen icónica, ¿no? La imagen de Spider-Man boca abajo, bajo la lluvia, y la imagen del beso, que un par de años después sería ya parodiada en Shrek, en el opening de Shrek 2. Cuando ya otra película como Shrek empieza a referenciarte, es porque esa escena se ha convertido en cierto modo en un beso clásico ya de la historia del cine. Mencionabas antes la escena de los nombres, cuando están buscándole el nombre al cómo vamos a llamar, ¿no? a este tipo, que sale el hermano, ¿no? de Sam Raimi. Es un actor fetiche también que es co-guionista, ¿no? de muchas de sus películas, y suele salir en algunos cameos muchas veces. Y uno de los nombres que proponen para el Doctor Octopus es Doctor Strange. Y el mismo personaje de Jonah Jameson dice, no, ese ya está cogido. Es decir, es gracioso que te dé a entender. Y, bueno, no sé si sabréis, pues que Sam Raimi va a dirigir la nueva película de Doctor Strange. Con lo que yo espero que si le dejan hacer, con todo el tema este de que, bueno, de ya la película va a tratar el tema del multiverso, y se estaba rumoreando, ¿no? Que iban a volver todos los antiguos actores, incluso el Doctor Octopus de esta película, creo que ya ha confirmado que también iba a salir en la nueva de Doctor Strange, o no sé, la nueva de Doctor Strange o la nueva de Spider-Man, la nueva de Spider-Man. Pero vamos, que si Marvel le deja hacer, puede salir una cosa bastante interesante. Que en esta película hay una escena que es probablemente mi escena favorita de toda la película, que es la escena, yo creo que más Sam Raimi de toda la trilogía, ¿no? Ya sé cuál es. Que es la escena de cuando el Doctor Octopus se despierta, ¿no? Está en acaba de tener el accidente, ¿no? Y están los cirujanos, ¿no? Intentando a ver qué hacemos con los tentáculos estos que se han quedado enganchados en la espalda, a ver cómo se los sacamos, y de repente pues los mismos tentáculos que tienen vida propia montan una sangría digna de Evil Dead, ¿no? Que no tiene más sangre, porque obviamente es una película para niños, y es una película que tiene que tener un cierto tono medianamente infantil, pero que probablemente sea una de las escenas más burras jamás vistas en una película de este tipo, ¿no? Porque, bueno, básicamente se carga a todo el elenco, ¿no? De cirujanos, se los carga en off, no vemos a nadie en realidad, no vemos ninguna muerte truculenta, escuchamos los gritos, escuchamos la sierra mecánica. De hecho hay un momento que incluso la sierra mecánica del cirujano cae al suelo,
que es obviamente pues un guiño clarísimo a las películas de Evil Dead, donde la sierra mecánica pues se convierte en algo icónico. Entonces, digamos que tiene este hombre la capacidad de muchas veces crear imágenes realmente icónicas, como digo, como como la motosierra o ese beso. Y aquí ya directamente en esa escena deja ya la cámara completamente enloquecida y monta una sangría magnífica y rememorando sus grandes momentos con Evil Dead. A mí lo que me encanta, por ejemplo, visualmente es lo bien que usa, el espacio que tiene, porque además creo que aquí usaron un formato más alargado, porque se dieron cuenta de que para meter los brazos por ahí dando vueltas y si metían a Spider-Man en el mismo plano, pues no acababa de encajar. Y, por ejemplo, hay planos ahí donde el Dr. Octopus mirando de perfil, o los brazos moviéndose. Hay mucho... La imagen súper bien compuesta. Hoy en una película de superhéroes moderna, tú ves que los de arte se lo tomaron en serio. Las cosas están muy bien hechas y muy bien colocadas y muy bonitas y muy bien hechas. Aquí es la fotografía entera de lo que estás viendo, lo que está muy bien hecho. Súper cuidado, súper estudiado, súper colocado, Octopus justo en su sitio, los planos perfectamente separados, los colores. Es una película con colores sin irse a lo chillón. Tampoco es esta cosa desaturada. No. El traje de Spider-Man es rojo y es rojo. No tiene más historia. Y hay un cuidado visual continuo, además referenciando en muchísimas ocasiones la propia viñeta del cómic. Claro, ahí eso no es una fotografía, es un dibujo y es la viñeta de un cómic de Spider-Man, efectivamente. Estaba mirando ahora lo que decías y efectivamente lleva razón. La anterior película del Spider-Man de 2002 es una película en 1.85, es decir, en 16 novenos. Si lo vemos en nuestra tele, digamos, ocupa la pantalla al completo. Y esta ya está ni siquiera en 2.35, está en 2.39, que digamos que es un poco más estrecho todavía de lo, digamos, menos alto de lo habitual, es decir, más horizontal que lo que normal sería un 2.35, digamos que es un poco el formato. Eso lo comentaba, ¿no? Lo comentábamos el otro día precisamente en el podcast este de Cliffhanger, al hilo de la peli de Zack Snyder, ¿no? Que está en 4 tercios, como el formato, como el formato de una película bien usado con sentido visual, pues es una técnica narrativa más en manos de un director. Y aquí, efectivamente, como tú dices, ese ensanchar la pantalla tanto, pues le da según estoy diciendo, además, usaron no solamente negativo de 35, porque es una película todavía rodada en celuloide, sino negativo de 65 milímetros. Es decir, digamos, más ancho de lo habitual, precisamente para, con idea, de hecho, de esta película, según veo, se llegó a proyectar en cines IMAX en 70 milímetros. Es decir, que está hecho un poco precisamente está hecho muy con sentido, precisamente claro, al tener un personaje tan, digamos, que se expande tanto, no hacia arriba y hacia abajo, sino hacia izquierda y a derecha, como es el Dr. Octopus, pues claro, necesitas amplitud de pantalla que, pues, un formato cuadrado o un 16 noveno, pues no te lo da. Hay más de un plano donde Alfred Molina, que es el Dr. Octopus, está en un lado, pero muy a un lado del frame, y está mirando como a 2 tercios de espalda, y son planos espectaculares. El mismo plano cuando Spider-Man abandona el traje. Claro que tienes el cubo de basura de frente y él se va alejando. La imagen está asombrosamente bien usada, porque está muy cuidada también en la primera película. Se nota mucho la diferencia con la tercera, donde ya es como más apresurado. Eso es lo que pasa, es decir, el cine requiere tiempo. Y normalmente, pues las cosas si se hacen con tiempo. Yo creo que aquí solamente hay 2 años de diferencia, ¿no? Entre 2002 y 2004. Pero yo creo que obviamente que cuando Sam Raimi estaba haciendo la primera, ya estaba pensando en la segunda. Es decir, ya la tenía en su cabeza. Y sí es verdad que lo que ocurrió fue que con la tercera no es que tuviese menos tiempo, sino que, porque en realidad el tiempo que tuvo es, yo creo que más o menos el mismo, ¿no? Porque es 2007, incluso tuvo, digamos, un año más, pero sí tuvo que pelear más con el estudio. Tuvo que pelear más en el estudio en el sentido de que
pues él, por ejemplo, no quería, ¿no?, meter el personaje de Venom, y el estudio le impuso, le insistió que él quería centrarse más en el conflicto de Spider-Man con el nuevo Duende Verde, ¿no?, con el personaje del amigo, y digamos, pues claro, ocurrió pues que hubo ahí una película, la del 2007, que tiene hasta tres villanos, ¿no? Sí, es decir, a mí me parece excesivo, yo no sé por qué hacen esas cosas. Claro, pero aquí fue que, pues, según contaban, ¿no?, el estudio quiso meter un personaje, digamos, más moderno. El personaje de tanto de Duende Verde como del Hombre de Arena, pues digamos, son mucho más antiguos. El personaje de Venom es un personaje, no sé en qué época surge, pero bueno. Debe ser alrededor de los 80. Ya 80, final de los 80, yo creo incluso a lo mejor de los 90. Y se nota, pues eso, se nota que tuvo menos mano a la hora de eso, a la hora de poder. Estoy viendo que la primera aparición de Venom es del 84. O sea que ya su aparición ya completa es en el año 88. Es decir, que es un personaje, digamos, más reconocible por las nuevas generaciones. Ahí pues se notó que iba la cosa con mucho más prisa, y al final las prisas pues no son buenas en el cine. Cuando un director puede hacer su película con la calma que se necesita y puede componer visualmente y desarrollar una película visualmente como la tiene en su cabeza, pues obviamente sale una cosa como tú dices, como esta, en el sentido de que tú ves que está todo muy bien pensado y todo está en su sitio, y nada es un añadido ni en lo narrativo ni en lo visual, porque sí, obviamente el personaje de Venom sí, obviamente es un personaje que visualmente puede ser muy, muy atractivo, pero que pues es un personaje con muchas limitaciones también. Aquí en Spider-Man 2, al contrario que una película de superhéroes moderna, la imagen respira. La dejan. Hay tiempo. Estoy muy contento con que haga Doctor Strange 2, porque a mí Doctor Strange, cuando la vi, fue la primera de Marvel que me gustó, en el sentido de que alguien tenía mucha imaginación y había hecho cosas curiosas, pero era todo el departamento técnico. Claramente no hay nadie pensando, pues ahora voy a colocarlo a esta posición y porque entonces el plano no sé qué. Lo cual te lleva a pensar lo que tú acabas de decir. Ojalá le dejen a este hombre colocar las cosas en su sitio y contar con el departamento técnico de los efectos especiales que son capaces de hacer ahora en 2020, no en 2004. Eso ocurre porque en general este tipo de compañías como Marvel, son muchas veces estas películas se ruedan con 2, 3 y 4 cámaras rodando a la vez. Es decir, 2 o 3 cámaras puestas en el set, nos tenemos el set montado, y entonces pues hacemos un plano general, hacemos un contraplano de un personaje hablando, el otro contraplano del otro personaje, a lo mejor un plano de detalle de por ahí, y todo eso se rueda una escena con 3 cámaras y ya la montaremos de alguna manera en la sala de montaje, ¿no? Ya veremos a ver cómo la montamos. Claro, eso es más barato en el sentido de que es más rápido, es decir, tú ruedas con 4 cámaras y ya veremos cómo lo montamos. Obviamente eso lo que da lugar es a una pobreza audiovisual pues horrible. Solamente hay que ver el Snyder Cut, ¿no? La película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, donde por lo menos ves que alguien está pensando no solamente en lo que está pasando, sino lo que estás viendo, ¿no? No centrarse solamente en lo narrativo. Al final, yo creo que es un poco la gran ventaja que tienen las dos películas de los Vengadores, de Infinity War y Endgame, que son películas que narrativamente pues funcionan muy bien, y eso es, yo estuve vi hace relativamente poco el audio comentario, ¿no? Que vienen en las películas de Disney Plus, algunas vienen con audio comentario, y por curiosidad me puse a ver las dos películas de Infinity War y la de Endgame con el audio comentario, que son los dos directores hermanos, con los dos guionistas. Y durante todo el audio comentario están todo el momento hablando de narrativa. Están todo el momento hablando de la narración, de la construcción de personajes, de narración, de construcción de personajes, pero no hablan de cine en ningún momento. Es decir, no hablan en ningún momento de dónde han puesto la cámara.
De hecho, incluso hay un momento en el este documentario de los Vengadores en el que ellos mismos dicen que no querían preocuparse mucho de poner la cámara porque lo que se querían preocupar era en contar bien la historia y que la historia estuviese bien contada y que el tema visual, digamos, pues quedaba en un segundo plano. Como si fuese cosas que tienen que ir separadas. Sí, sí. Pues te cuenta, pues esta escena la volvimos a rodar porque al principio estaba así, después viene, hay escenas eliminadas. Entonces, bueno, es interesante desde el punto de vista narrativo, pero claro, es lo que ocurre. Desde el punto de vista visual, son películas que ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos de Black Panther y de Capitán Marvel, son películas que visualmente son la nada. Yo quiero aclarar, son imágenes espectaculares en sus detalles, pero no son imágenes cinematográficas. No están ayudando a contar la historia. Mientras que Spider-Man 2 es todo está ahí para contar la historia. No hay esa dislocación que acabas de comentar tú entre lo narrativo y lo visual. No, aquí lo narrativo y lo visual son exactamente lo mismo. Claro. No hay esa diferencia. Ese es el problema en general, ¿no? Eso es un problema generalizado de hoy en día del blockbuster, precisamente porque dejarle a un director que tenga una imaginación visual es muy arriesgado porque, y eso se ve, ¿no? En la película por ejemplo, de la Liga de la Justicia, el remontaje que hizo Joss Whedon, donde cada secuencia es de su padre y de su madre. Es decir, hay una disparidad de tonos de cómo está rodada una secuencia y cómo está rodada la siguiente, cómo está montada, cómo está planificada, donde ves exactamente que hay personas diferentes rodando las películas, como realmente hubo. Y eso es algo que muchas veces el espectador inconscientemente puede no notar, pero sí lo nota. Y lo comentaba eso, en el montaje este de Zack Snyder. Por lo menos los personajes están pensando lo que hacen. Los personajes están medianamente respirando. Después te podrá parecer más o menos interesante lo que te está contando, te podrá aburrir más o menos. Pero por lo menos... Ahí me apunto yo que me aburrió y la dejé a la hora porque... Pero por lo menos notas que en esa película, en ese montaje de 4 horas obviamente, pero notas que por lo menos los personajes se están parando a pensar lo que hacen. Yo estuve después de verla comparando un poco algunas escenas del montaje de Joss Whedon, contando exactamente la misma historia, porque la historia es exactamente la misma. Lo que hace, por ejemplo, de Joss Whedon es ir marcando hitos. Es decir, ir marcando, un personaje tiene que hacer esto, pero lo resuelvo en una secuencia de 1 minuto. Venga rápido que tenemos que salir de aquí y vámonos a la siguiente secuencia. Si todas las secuencias están montadas de una manera que parece que está deseando que termine la secuencia para pasar a la siguiente. Y eso es algo que obviamente visualmente y narrativamente al espectador pues la agota. ¿Por qué? No puede ser siempre así. No puedes estar en tensión continua. No puedes resolver una escena en 1 minuto. Es decir, los personajes se tienen que parar, se tienen que decir las cosas. Y eso es algo que aquí ocurre, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí ves, dime tú a mí, en una película de Spider-Man donde vemos su problema para pagar el alquiler. Uh-huh. Te dicen, no, ahora vamos a hacer una secuencia donde él se para y la chica y la hija del casero. La hija del casero le lleva unas galletas, ¿no? O unas magdalenas. Sí. Y él por lo menos siente una persona que es amable con él, porque el pobre está agobiadísimo, y de repente eso en realidad, para una historia de superhéroes, no hace falta. Es decir, si eso lo llega a hacer Joss Whedon, te lo metes rápido o te borra esa escena directamente. Pero aquí Sam Raimi por lo menos se preocupa también, como digo, no solamente en lo visual, sino en lo narrativo, de que haya un espacio para incluso una cierta intimidad, ¿no? de los personajes, que es algo que, pues bueno, pues en el Spider-Man actual, pues no tenemos, ¿no? Tom Holland es un chaval con mucho carisma, parece que lo hace bien, pero no vemos la intimidad de ese personaje en ningún momento. Es que además, por ejemplo, la escena donde la tía May está ya recogiendo las cosas y se ha buscado al chiquitín para que le ayude, que admira a Spider-Man, y es toda una escena sobre la necesidad, primero el perdón de la tía May a Peter Parker, pero luego también sobre donde él empieza a sentir que claro, es una película sobre un señor que de vez en cuando se viste de Spider-Man, básicamente. Claro, es una película de Peter Parker y Peter Parker pues ocasionalmente se pone un traje rojo y eso no le permite vivir
cuando él renuncia a la personalidad de Spider-Man, es cuando Peter Parker, pues claro, Peter Parker se supone que es un genio científico, un señor que tiene una carrera brillante por delante, un futuro Otto Octavius, que es lo que se da a entender, está a su nivel, discuten, hablan, se lanzan teorías unos a otros. Octavius al final dice que cuando falla, que Peter Parker tenía razón, es decir, que... Y él se libera, y Tobey Maguire lo hace genial porque empieza siendo un señor al que la vida lo está aplastando por todos lados y le da palos una y otra vez por todas partes y a todo el mundo lo trata fatal, porque vamos, no lo trata bien nadie, ni el perro, a un señor que de pronto se libera del peso de la responsabilidad, ¿no? Y de pronto parece que está flotando, ¿no? Y va por ahí, la vida le pertenece, ¿no? Eso es parte, además, una cosa interesante de la película es que todos los personajes tienen arco. Peter Parker tiene un arco, Mary Jane tiene un arco, Octavius tiene su propio arco, Harry tiene arco. Que no era necesario. Su papel es convertirse en el Duende Verde en la tercera película, tampoco. Y tiene a él se le deja espacio para expresar de vez en cuando sus sentimientos también, ¿no? Y una escena como la de Tía May. O cuando la escena cuando van a la cena, ¿no? La escena cuando va Mary Jane con el personaje de James Franco a cenar con la Tía May. Esa es la primera película. Esa es la primera. Uy, sí, por ejemplo, pero es un buen ejemplo. Ahí ves un deseo, por lo menos, de darle a esos personajes un conflicto y un mínimo desarrollo. Que, bueno, pues hoy en día, el otro día, por ejemplo, fui a ver la película de Godzilla vs. Kong y, vamos, desde el punto de vista dramático, eso sí que es la nada. Es decir, no son personajes, son avatares puestos ahí para que King Kong y Godzilla se terminen encontrando, pero en realidad no hay personajes. Y después, bueno, que visualmente la película, pues ahí ya se juntan dos cosas, ¿no? Que la película no tiene personajes y que no, ni siquiera es excesivamente bonita, ¿no? Ya se juntan dos cosas. Pero es un problema generalizado del blockbuster actual. Y aclaro, yo no soy de los que creen que los personajes tienen que tener arco. Yo creo que es perfectamente posible hacer una película donde el personaje no tenga arco y que la película esté bien. Ahora, creo que hay una diferencia entre que los personajes tengan arco narrativo y fingir que los personajes tienen un arco narrativo, que es lo que pasa ahora. Y ahora, como sabes que los personajes... La ley del guión industrial de película de Hollywood dice que el personaje tiene que tener un arco, la mayor parte de las películas fingen que lo tiene. Sí. Mientras que aquí hay claramente un arco. Además, hace una cosa curiosa, porque no suele ser lo habitual. Empieza de bajón. Sí. O sea, normalmente en las películas en algún momento el protagonista falla miserablemente. Aquí empieza de bajón. Porque la anterior película termina con él llorando. Sí. Y la anterior película termina en el funeral. Termina en un funeral. Termina en un funeral y él alejándose, abandonando todos sus sueños porque es Spider-Man y es la primera traición de Spider-Man. El peso de Spider-Man le impide estar con su novia. Pero curiosamente lo que tiene es un momento donde él como persona sube. Lo que pasa es que se da cuenta de que el moto de las películas de Spider-Man, que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay escenas que me encantan. Por ejemplo, hay un plano donde él está dentro de su apartamento mirando al exterior, pero la ventana hace como las rejas de una cárcel, ¿no? Que él está atrapado, que es justo antes de que entre la vecina. Hay un momento en que abre el armario, y en el armario hay dos cosas: el traje de persona y el traje de Spider-Man. Sí. Cuando pasan los coches de policía, la primera vez que él pasa completamente de una amenaza, que pasan los coches de policía y él se está comiendo un perrito caliente, ¿no? Sí. Y le da un mordisco y se queda tan tranquilo. La película viene a decir que por desgracia su vida es la vida de un héroe, o sea, su vida ejemplar. O sea, él existe para dar ejemplo. Y además yo recuerdo también la escena cuando él se libera, que suena la música de Dos hombres y un destino, ¿no? La de Raindrops Keep Falling on My... Y se ve a él completamente naif, ¿no? Y feliz y liberado. Porque ahí cuando sale lo del perrito, ¿no? Y él como diciendo, bueno, hay un mundo a mi alrededor que voy a decidir ignorar a partir de ahora para concentrarme en mí mismo.
una cosa que es muy curiosa en esta, ya pasaba en la anterior, y pasa en la tercera, pero es muy curioso porque ya es muchísimo menos habitual, es que hay público. En ese Nueva York vive gente. Claro, eso es lo que decía yo un poco antes de que aquí la ciudad de Nueva York existe, ¿no? La ciudad de Nueva York, el teatro, ¿no? Él va al teatro y se encuentra, ¿no?, con el personaje de Bruce Campbell, ¿no? Cuando va a intentar entrar y no le dejan entrar porque ha llegado tarde. Claro, mencionábamos antes el casero, ¿no? Es decir, hay gente hay personajes secundarios a su alrededor que tienen un cierto, o el mismo JJ Jameson es un personaje obviamente llevado un poco al extremo, digamos, probablemente es el personaje más paródico, ¿no?, de toda la saga, de toda la película, porque precisamente en los cómics siempre ha sido un personaje muy, muy exagerado, pero aquí por lo menos es un personaje que tiene incluso su punto, su contrapuesto cómico, ¿no? Es decir, que hay como tú dices, hay un Nueva York habitado y eso se ve un poco ya al final en la escena del tren, ¿no?, donde ya todo el mundo, digamos, todos los neoyorquinos lo cogen en brazos. Ese es un poco Jesucristo, ¿no? Él ahí con los brazos en cruz, completamente hecho polvo. Y los neoyorquinos pues se dan cuenta de que Spider-Man es un crío, es un niño. De repente ahí hay todo un vagón de tren que descubre quién es Spider-Man, pero son todos unas bellísimas personas que se callan y no dicen nada, y no se vuelve a saber de todas esas personas que de repente han descubierto quién es Spider-Man. Sí, porque es curioso, porque la película es consciente, o la película quiere ser completamente opuesta a la idea que tenía el Duende Verde, de que esos son seres inferiores y que hay que controlarlos. Y no, esos seres inferiores son los que se portan bien. Eres tú el que te estás portando mal y te dedicas a matar gente. Y Octavio es igual. Él se cree superior, se cree más inteligente. Pero son los otros los que se portan bien. Son los otros los que le devuelven la máscara. Los niños que le devuelven la máscara diciendo que no se preocupe, que no va a contar nada, ¿no? Que no van a contar nada. Y luego el detalle visual del cuartel general del malo, que literalmente se está hundiendo. Y está completamente inclinado. Y es ya la metáfora visual llevada y creo que además costó muchísimo construirlo, porque estructuralmente debe ser bastante complicado hacer una cosa así de forma que los actores no se te maten cuando están dentro. Y me encanta la interpretación de Alfred Molina, porque lo hace de fábula, ¿no? Bueno, Alfred Molina siempre ha sido muy buen actor, tanto en la anterior como en esta, el darle al villano, dárselo a un actor, ¿no? Dárselo en la primera era Willem Dafoe, que es también un actor estupendo. Y aquí Alfred Molina, que tiene ese... A mí este hombre lo que tiene es que tiene un toque de candidez, ¿no? Tiene un toque de humanidad, como te crees, ¿no?, que es buena persona, que queda muy bien para el personaje. Porque, bueno, aquí, digamos, el villano no es un villano porque sea malo, sino porque, bueno, pues pierde a su mujer, tiene ese complejo de culpa, ¿no? Y bueno, y está controlado por estas máquinas. Entonces, es un actor que sabe darle muy bien esa doble faceta, por un lado de malvado y por otro de hombre bueno, que bueno, que ha tenido un pequeño traspiés ahí y por eso está haciendo el mal. Y me encantan los brazos, porque los brazos están súper bien interpretados también, y las escenas donde él habla con los brazos son estupendas. Sí, ahí un poco, además, es gracioso porque es un poco... me estaba viendo antes el honest trailer que hay hay un honest trailer de las 3 películas juntas, y hacía mención a Gollum, ¿no? Al personaje de Gollum, que es de ese meme, que creo que, vamos, que es del año anterior, del mismo año, 2002, que las 2 torres del año 2002, donde digamos como que el malo habla consigo mismo, ¿no? El malo tiene esta doble faceta, que también la tenía el Duende Verde, y que aquí la vemos también pues cuando ya el personaje de Harry habla con su padre, ¿no? Frente al
frente al espejo. Entonces, es un tema que si miras un poco la filmografía de Sam Raimi, está siempre también muy, muy presente, ¿no? Este tema de la dualidad del hombre, digamos, bueno, que de repente es malo por las circunstancias, ¿no? Ya estaba un poco en Darkman, que no deja de ser una película de venganza, ¿no? Donde un señor de repente sufre un robo, ¿no? Bueno, robo, le explotan el laboratorio en el que trabaja y a partir de ahí se venga y se vuelve pues el superhéroe más sangriento del mundo, simplemente intentando vengarse, cuando hemos visto pues, que era un señor bueno. Es algo muy habitual en la filmografía de Sam Raimi, ¿no? Que de hecho en Evil Dead, en el fondo, pues también ocurre esta idea de la posesión, ¿no? Esta idea de la persona buena que de repente es poseída, de repente es atraída por un mal externo y empieza a hacer cosas en contra de su voluntad. Entonces, como te digo, obviamente pues después, como te he dicho antes, en la tercera, con el personaje de Venom, pues volvemos a ver esta idea de un personaje, ahí no es un personaje tan bueno, pero sí de un personaje haciendo el mal, digamos, un poco en medio, en contra de su voluntad, ¿no? No, es que además Venom, mientras no es Eddie Brock, no es un personaje, es un simbionte, es un bicho que está por ahí. ¿No? Tampoco le saben dar mayor... Por lo menos en la película de Venom, como está, vuelve el rollo de discutir consigo mismo y uno hablar con el otro, consiguen darle personalidad al simbionte en sí, pero claro, en la tercera es que lo que me fastidia de la tercera es que empieza con el Duende Verde, con Harry persiguiendo a Spider-Man, desactivan a Harry con el rollo este de perdió la memoria, con lo cual lo tenemos tranquilo durante un buen trozo de película, luego recupera la memoria y luego el mayordomo este que podía haber hablado en la película anterior, sí. Ha tenido todo el tiempo del mundo. Creo que en la primera versión del guión o se planteó en algún momento que ese mayordomo fuese una aparición, porque no hay forma de, claro, es decir, ¿a qué se está dedicando ese hombre? No ha tenido tiempo de decirlo. Y entonces lo volvemos bueno para que nos ayude al final, y al final Harry se sacrifica también, pero no se sabe muy bien qué está pagando ese personaje, tampoco... Sí. ¿A qué se debe su sacrificio? Y entonces el único malo que tiene un arco similar al de los anteriores es el Sandman, el hombre de arena, claro. Que tiene una motivación para lo que está haciendo. Pero donde la fórmula les funciona mejor, pues justo aquí, porque además juega muy a favor el hecho de que, claro, todos los personajes sienten pena, Octavius es figura paterna, es además, digamos, futuro de Peter Parker, y todos esos elementos entran dentro de la propia narrativa de la película, están combinándose unos con otros. Incluso la fricción con Harry hace el mal, entre comillas, pero no quiere hacerlo tampoco. No sé cómo se le ocurre mandar a un psicópata a casa de su amigo, a buscar a su amigo, pero bueno, vale. Pero todos tienen una motivación para lo que están haciendo. La única que no tiene motivación de ningún tipo es la pobre MJ, Mary Jane, que como en la primera película está ahí para básicamente que la secuestren de vez en cuando. Aunque es interesante que la obra se llama La importancia de ser... La importancia de ser honesto. Sí, de being earnest. Y la película también va de eso, la importancia de la sinceridad. Claro, de Peter Parker se tiene que confesar en algún momento. Y lo que me encantó fue que a la tía May le dan bastante juego. O sea, toda la escena del banco, donde el otro negándoles el préstamo y ella, bueno, pues por lo menos me llevo la tostadora. Y cuando la secuestra Doctor Octopus, ella le da en un momento dado le da un buen golpe, que si se resiste e intenta librarse de él y queda colgada, y tiene momentos muy, muy simpáticos, ¿no? Y además recordemos que incluso en los cómics la tía May se termina casando, ¿no? Con el Doctor Octopus. Bueno, como ya sabes, en los cómics pasa absolutamente todo. Bueno, ahí el Doctor Octopus en algún momento está dentro del cuerpo de Spider-Man. No, es curioso que esta película tiene su guionista principal, hay varios acreditados, ¿no? Pero el guionista principal es Alvin Sargent, que es un director de estos que está trabajando en Hollywood todavía está mirando. El señor sigue vivo, pero ya
No, perdón, murió en el 2019 con 92 años, es decir, que ya vivió bastante. Pero y este hombre tiene un Oscar, por ejemplo, por la película Gente Corriente de Robert Redford del año 1980, que es una película que en su momento ganó el Oscar a la mejor película y ganó el Oscar a mejor guión, que era un dramón de estos tremendos. Sí, me acuerdo, sí. De los que se llevaba en los años 80. Que ya nadie se acuerda de esa película, ya acabas de nombrar. No, esa película, como te digo, ganó el Oscar en su año a la mejor película y este hombre ganó un Oscar al mejor guión. Y como digo, y esa película era un dramón tremendo, pero vamos, que este hombre tiene películas de Peter Bogdanovich en su currículum, ha nacido una estrella, tal como éramos, es decir, que es un señor que pues viene de, como digo, de hacer siempre dramones y siempre películas bastante serias y de repente pues se le encarga hacer Spider-Man 2, ¿sabes? No, digamos, pero aquí Raimi pues estuvo, digamos, acertado, sí, obviamente, aunque Raimi no aparezca acreditado en los créditos de guión, pues obviamente él sabe lo que quiere contar, pero sí quiso contar eso con alguien que le diese un empaque dramático a la película. Que le diese un empaque dramático a la película, más allá de él hacer su parte en lo visual y, digamos, en la parte de acción, aventura y la parte de historia de superhéroes, y contar una historia de personas. Contar una historia de señor, una chica, su tía, su amigo, su posible mentor. Es decir, dale un cierto, como digo, un cierto empaque. Este hombre después lo volvieron a rescatar para la primera de la del año 2012, la de Amazing Spider-Man, pero yo creo que su trabajo quedó completamente reescrito por varios directores, por varios que vinieron después. Aquí Raimi yo creo que sí le dejó hacer, sí le dejó desarrollar bien todos los personajes. Y bueno, por eso estamos hablando de probablemente la mejor película. Ya también antes que era un poco como El Padrino, ¿no? Que era como un poco el mismo esquema de la trilogía del Padrino. Ajá. La primera está muy bien, la segunda es la buena y la tercera ya cuesta que guste, ¿no? Pues un poco aquí, aunque a mí Padrino 3 sí me gusta, pero bueno, pasa un poco como eso, ¿no? Que la 2 es un poco Terminator 2, ¿no? Un Terminator. La 2 ya es como la que tenemos ya, que es algo que debería ser lo habitual, ¿no? Digamos como en una segunda parte donde los personajes ya están asentados, donde ya se les conoce, es el lugar donde se puede permitir siempre un narrador, un director, pues contar la historia ya con más enjundia, porque bueno, los personajes ya han sido presentados, ya los conocemos y se aprovecha esa serialización donde puedes hacer a los personajes avanzar en sus tramas. A veces sale bien, como es el caso, y a veces pues... Sí, pues, yo supongo que la mayor parte de las veces cuando no salen bien es precisamente por el miedo a que no salga bien, a que no tenga el éxito de la primera, ¿no? Y aquí, curiosamente, esta tuvo mucho más éxito que la primera. Creo que esta fue la primera película en llegar a los 100 millones de recaudación el primer fin de semana, una cosa así, que puede ser. Incluso ajustada por la inflación, que es todo un logro. Supongo que por eso en la tercera intentaron ir más sobre seguro. Porque claro, también está la tentación, que esta no la hace, porque está siempre la tentación de que hay que subir la apuesta, ¿no? Y curiosamente, Spider-Man 2 no sube la apuesta con respecto a Spider-Man 1. Hay un villano, está Spider-Man, y la apuesta es narrativamente lo que tú acabas de decir. Ya tenemos el personaje, ya tenemos todo su entorno, todo el mundo sabe cómo funciona este universo. Pues, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con Peter Parker? Si yo fuera Peter Parker y tuviese tal, pues ese es su arco, ¿no? Si pesa demasiado el traje de Spider-Man, pues si me lo quito, ¿qué pasa y qué hacemos? Y así con varios de los personajes. Pero no es la apuesta de, bueno, pues ahora vamos a meter 2 villanos. Es que además la apuesta dramática de la tercera es también un poco lamentable, ¿no? Porque el tema de que a él se le mete el simbionte en el cuerpo y se convierte en un gilipollas. En un churuponta. y después se le va y ya deja de ser gilipollas, pues la verdad es que es un arco dramático
con muy poca chicha, entonces... Sí, porque claro, además no. se supone que es una metáfora de la adicción a las drogas, pero vamos, te parece... Pero vamos. En los 80 podía funcionar, pero claro, pues en 2007... En 2007, y aparte de que luego, como Eddie Brock ya es un gilipollas de por sí, claro, pues entonces... no queda muy claro qué le hace el traje, ¿no? Potenciar la gilipollez, es decir, entonces ya está, ¿no? A mí me hubiese gustado mucho más la tercera. Efectivamente, si Venom... A mí, por ejemplo, la de Venom me gustó, la de... Pero porque ahí, como tú bien decías antes, se toma a coña todo lo que está pasando. No hay ninguna seriedad, no intentan darle ninguna seriedad. Tom Hardy se ve que se lo pasó pipa poniendo caras y exagerando, haciendo de Nicolas Cage directamente. En su momento habrían contratado a Nicolas Cage. Aquí Tom Hardy cogió y dijo: voy a hacer una mezcla de Klaus Kinski con Nicolas Cage y me lo voy a pasar pipa. Y tú te ves que ese hombre se lo está pasando muy bien haciendo mil y una locuras y mil y una chorradas en la película. Y la película, digamos, es consciente de ser una chorrada y por eso medianamente funciona. Aquí no, aquí se lo toman en serio, entonces, claro, no. Y aparte de que luego la segunda hace una cosa muy bien con respecto a la primera y a la tercera, que es que la segunda hay un punto, no de envidia, pero sí que Mary Jane está teniendo éxito y él es un pobre diablo precisamente por el peso de Spider-Man, que luego en la tercera intentan darle la vuelta. Es Mary Jane la que sufre y a él es al que le dan la llave de la ciudad, pero eso no acaba de funcionar. No acaba de encajar con el personaje. Mientras que aquí bueno, hay una escena estupenda donde él va ya fracasado total, caminando por un callejón y en la pared que hay detrás de él solo hay pósters de Mary Jane, ¿no? Y sí. es así en plan, encima de ella te lo pasamos por los morros, ¿no? Y claro, eso lo intentan invertir en la segunda película, pero no acaba de quedar claro, porque una señora que tenía éxito con una obra de teatro en la segunda... De repente no. Y que él, aparentemente, para ser el gilipollas, tampoco le hacía falta el traje de Venom, porque ves a Gwen Stacy así en plan, este fue nuestro momento y ahora lo repito con la primera que aparece por ahí. Que además yo, la actriz que además que hace de Gwen Stacy no lo puedo soportar, así que no. La hija de Ron Howard, ¿no? Es la de Bryce Dallas Howard. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, es la hija de Ron Howard. Y si has visto Arrested Development, que claro, te entiendo entonces que no has visto Arrested Development. Sí, la he visto, pero sale. Sí, pues ella sale ahí. No, claro. Ahí en Arrested Development sale Ron Howard, que es el narrador de la cuarta además en la cuarta temporada dices, ¿no? Claro, y en la cuarta temporada sale él con todas sus hijas. Sale una que es la hija que es la mujer de Borat, es la mujer de Sacha Baron Cohen, haciendo de una hija de Ron Howard. Y hay un momento que van a casa de Ron Howard y sale ella ahí también, Bryce Dallas Howard. No, lo había conseguido olvidar. Sí. Yo es que intento olvidar todo lo donde sale esa mujer. Como es pelirroja también, bueno, que aquí sale de rubia, pero en realidad ahí están cambiadas en realidad. Sí, en realidad Claire Danes va a decir Kirsten Dunst es rubia y hace de pelirroja, y Bryce Dallas Howard es pelirroja y hace de rubia. No, te lo juro que no tuvieron que cambiarse. Sí. Yo hubiese cambiado cuando salen una de estas de Parque Jurásico, ¿no? De Jurassic World, ¿no? Sí, en las dos. Y yo hubiese querido que hubiesen puesto un dinosaurio en su lugar. Y directora de varios capítulos de The Mandalorian. No me digas. Pues sí, pero ahí no sale, así que no hay problema. Ahí no sale. Y el capítulo de Black Mirror, donde es que no lo pude terminar de ver. No lo he visto. No, es una basura. Community tiene el mismo capítulo, hecho un par de años antes, en 20 minutos. En 20 minutos. En 20 minutos y cuenta exactamente lo mismo. El capítulo va exactamente lo mismo. Recuerdo sé de qué va el capítulo, no lo he visto. Sí, pero ¿has visto el de Community? No. Sí, el de Community sí. Pues sí, me acuerdo, es eso, solo que Community lo sabe contar. Y Black Mirror, Black Mirror es una serie que básicamente está empeñada en decirte que tú eres tonto y lo estás haciendo fatal. Y eres tonto y lo estás haciendo fatal. Community se ríe de todo y entonces lo hace bastante mejor. Bueno, pues que en la tercera toman unas decisiones sobre los personajes que no es dejarlos correr naturalmente, sino es... Pero eso, como siempre, es fruto de
de la imprecisión a la hora de ir haciendo estas películas, de ir haciendo cambios continuamente, y llega un momento, pues claro, que los personajes no hacen. En esta película, como hemos dicho ya, está muy medido todo lo que hacen todos los personajes, están muy medidos los momentos de intimidad de los personajes, el momento de Mary Jane, ¿no? Cuando se da cuenta, cuando ve que cuando está en la obra de teatro y ve el asiento vacío, ¿no? Que Peter Parker pues no ha podido entrar y se ha quedado el asiento vacío y todo el mundo ha ido a ver su obra menos él, ¿no? Es decir, a todos los personajes se le da un cierto momento de respirar y de que entendamos su drama. En ese sentido, narrativamente, dramáticamente, es una película impecable. Impecable, sí, sí. Muy simultáneamente heredera del Superman de Donner, pero a la vez suya propia. Sam Raimi tiene su personalidad suficiente para hacerla. Y yo tengo aquí una nota. Bueno, tengo una que dice que por qué ser un superhéroe, si tener superpoderes te convierte en superhéroe o en supervillano, pero bueno, aparentemente no. Aparentemente es algo más. Hay algún... Además, lo curioso es que Peter Parker es como un santo muy humano. Claro, es un santo muy falible. O sea, se sacrifica y se entrega, pero él es una persona. Y la película nunca te deja olvidar que Peter Parker es un ser humano con las tonterías de ser humano. Tengo aquí una pregunta. ¿Hemos superado la fase de superhéroes con problemas humanos? Porque una cosa está clara en Spider-Man 2. Es una película sobre una persona, un ser humano normal y corriente que tiene problemas de persona normal y corriente. Vive en un apartamento de basura totalmente, no consigue trabajo, todo el mundo lo trata fatal, tropieza con su propia sombra, todo el mundo lo llama vago y nadie le reconoce el esfuerzo que hace porque nadie sabe que es Spider-Man. Eso se acabó. Pues parece que sí, porque yo creo que ahora que lo pienso, lo más cercano, tú mencionabas antes Doctor Strange, ¿no? Donde, bueno, pues hay un personaje que tiene un problema, ¿no? Que es que se ha quedado sin sus manos, ¿no? Como cirujano, ¿no? E intenta solucionarlo. Bueno, podríamos decir que es un problema humano, pero bueno, es un problema de cirujano, tampoco es un problema que tengamos. Ahora mismo en el MCU lo más... No, en el MCU y fuera del MCU, ¿por qué? No, claro, no, te digo, en primer lugar, pues obviamente vamos con quien lidera ahora mismo el cotarro. El personaje más medianamente humano que hay es el de Paul Rudd, ¿no? En Ant-Man, que es un señor normal. Sí. Es un señor normal al que le dan un traje para que haga... Pero bueno, al final las películas de Ant-Man no pasan de ser aventuritas menores donde el componente dramático pues es muy nimio, ¿no? No hay tampoco... Es un poco lo que decías tú antes. Hay una simulación de arco de personaje, pero que bueno, eso es algo que ha hecho muy bien el MCU en el sentido de que a la hora de hacer los castings, pues escoger a unos actores que no les hace falta actuar, ¿no? Que ya simplemente el mismo actor ya es el personaje, ¿no? Cuando coges a Robert Downey Jr., pues ya está, el actor es el personaje es el actor y hay una simbiosis completa. Y en el caso de Paul Rudd, pues igual, ¿no? Pues es Paul Rudd haciendo de Paul Rudd o Mark Ruffalo haciendo de Mark Ruffalo. Al final no hay entre personaje y la imagen que tenemos del actor, pues no hay. Obviamente eso hace, pues, bueno, como decíamos antes, pues Tom Holland es un chico con carisma y que queda muy bien en cámara y tal, pero después al final el componente humano del personaje pues es muy nimio, muy flojito, más allá de, bueno, se ha muerto Tony Stark y lo voy a llorar con mi vida y voy a llorar, pero tampoco es un... Entonces, y ya después, si nos vamos al otro lado y nos vamos a DC, pues no, tampoco hay ningún componente humano, porque bueno, yo sé que a ti tú disfrutaste mucho Wonder Woman 84, pero el resto la sufrimos. No hay. No, es que Wonder Woman ya es automáticamente Wonder Woman. Y Superman da la impresión de ser Superman antes que ser Clark Kent, por ejemplo. Claro, Clark Kent no existe. No existe. Mientras que sí existía, curiosamente, en el Superman de Donner. Claro, el Superman de Donner sí vemos el Superman 2, vemos el conflicto, ¿no? De él, ¿qué hago? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? Hay un... deja los poderes, lo vuelve a recuperar. Es decir, hay un cierto... Clark Kent no existe, ¿no? En Batman vs Superman, ¿no? Que es donde más hemos visto a Clark Kent.
Como personaje no está ni se le espera. Y por lo visto en la Liga de la Justicia no había ninguna intención de que Clark Kent fuese personaje en ningún momento. Batman, pues directamente tampoco, ¿no? Batman tampoco, los dramas de un señor millonario. No nos apela nada más allá de... Te voy a decir la película que creo que más se acerca a esta y que más tiene un problema humano de fondo y que va de ese problema humano, que no va de darse hostias, seres superpoderosos. Guardianes de la Galaxia 2. Claro. Que va de la paternidad. Claro. Ahí nuevamente tenemos a un señor, tenemos a un director, tenemos a una mente pensante, tenemos a James Gunn, que es un señor pues que sabe lo que hace. Y aparte, a mí, Guardianes de la Galaxia 2 me parece una de las películas más bonitas de Marvel. Uh-huh. Entonces, es una película que aúna esas dos cosas, de que una película sea visualmente espectacular y sea visualmente pensada, y haya una mente pensante detrás de esa película, porque es una película que a mí me parece que tiene toda una serie de ideas de puesta en escena muy, muy, muy interesantes. Otro día, si quieres, hablamos de ella un poco. Y aparte se preocupa de desarrollar un conflicto en el personaje de Star-Lord, que en las siguientes, en las de Infinity War, un poco medianamente lo recupera. Una película donde vemos a una serie de personajes tomando una serie de decisiones, pues en el sentido de que, bueno, el personaje de Star-Lord está enamorado de Gamora y un poco por su culpa se deshace todo el plan que tenían hecho para hacerse con el guante, pero nuevamente ahí vemos una mente pensante, vemos a un James Gunn, vemos a una persona que está pensando la película en unos términos totales, uh-huh. No solamente cinematográficos, no solamente narrativos, sino completamente aunando todo lo que debe ser lo cinematográfico, no solamente lo narrativo. Quiero decir, el conflicto tampoco es nada del otro jueves. Es un conflicto entre padre e hijo, básicamente. Uh-huh. Y que el hijo, aparte de que es gilipollas y tiene problemas con el resto sobre todo con Gamora. Uh-huh. Y luego está el pequeño detalle de que Gamora y su hermana, que se pasan todo el rato peleando, es en la 2 donde sale esa batalla con armas cada vez más gordas, ¿no? Sí. Y es lo mínimo que se pide, quiero decir. Y aún así, es lo más que se le parece, pero no está al nivel de Spider-Man 2, por ejemplo. No está al nivel. Porque, por ejemplo, uno no imagina la escena de la tía May empaquetando sus cosas porque va a perder la casa y hablando con otro de la muerte del tío Ben y estas cosas, con Marisa Tomei y Tom Holland. Hubo un intento, y aquí hemos hablado antes más de Joss Whedon. Ahora voy a hablar un poco bien de él. Hubo un pequeño intento pero es de estas fugas, ¿no?, que suele haber en estas películas. En la era de Ultron hay un momento que, bueno, pues sale Ultron, ¿no?, y la lía parda. Y hay un momento, pues, digamos, tienen un primer enfrentamiento con Ultron. Y pues Ultron pues les da hostias a todos y los deja a todos y se tienen que, digamos, como esconder para ver qué hacen, ¿no? Bueno, y dicen, bueno, a ver, Ultron, como lo sabe todo, pues nos tenemos que ir a un sitio donde no nos pueda encontrar. Y entonces se van todos a casa de Hawkeye, que tiene a su familia escondida en un campo, ahí en mitad del campo, que el único que sabe quién dónde está su familia es el personaje de Nick Fury, ¿no?, de Samuel L. Jackson. Y hay un momento en el que la película se para y los personajes se ponen a hablar entre ellos, ¿no? Y empiezan pues a discutir cada uno pues cómo vamos a afrontar esta situación, ¿no? Pues el personaje de Steve Rogers, de Capitán América, discute con el personaje de Tony Stark, el personaje de Mark Ruffalo habla con el personaje de Scarlett Johansson. Tienen ahí un momento en el que la película de repente se para. Es probablemente una de las escenas, una de las mejores escenas de todo el MCU en una película que en general es una película muy, muy atrofiada, ¿no? Una película que quiere ser como demasiadas cosas a la vez y no consigue ser ninguna. Y según cuenta un poco la leyenda, el estudio le quiso cortarle esa escena a Joss Whedon porque decía que era una escena que paraba demasiado la película. Y es verdad que es una escena donde la película de repente se para y deja que los personajes conversen y deja que los personajes hagan algo mínimamente humano, ¿no? Que es, pues bueno, cambiar de pareceres y
ver a ver cómo afrontamos esta situación. Ahí recuerdo que venía porque el personaje de la Bruja Escarlata había conseguido meterse en la cabeza de Hulk, y Hulk pues destrozaba un pueblo en Sudáfrica. Bueno, un pueblo en Sudáfrica tampoco pasaba mucho, pero sí es verdad que había ahí de repente un momento dramático donde la película se paraba, que es como digo, que es estas fugas de repente que tienen muchas veces estas películas, que son momentos que tú dices, esto no es lo habitual, y como digo, incluso el estudio le quiso cortar a Joss Whedon esa escena, y el hombre pues parece ser que luchó porque esa escena se quedase, que al final se queda en probablemente la mejor escena de la película, precisamente porque se para a ver los conflictos humanos de los personajes, que al final pues termina siendo lo más interesante. A mí por eso, por ejemplo, una película que me gusta mucho es la primera de Capitán América, porque es una película muy de Steve Rogers. Ajá. Claro, también lo que pasa, como te digo, es la primera película de Capitán América donde vemos más tiempo al personaje de Steve Rogers que del Capitán América. Y entendemos, pues cuando al final se convierte en Capitán América y hace todo lo que hace, pues entiendes de dónde viene todo eso. Desgraciadamente es algo que pues cada vez más se va perdiendo, y en el blockbuster actual pues la verdad es que hay una sequía tremenda de películas que puedan combinar esos dos aspectos. Como te decía antes, el otro día fui a ver la de Godzilla vs. Kong, y podrías hacer perfectamente un montaje de la película donde veas solamente las escenas de Kong y Godzilla peleándose, y ya está. Y el resto te lo puedes ahorrar, totalmente, porque es un sinsentido, y es, no, pues no sé, una vagancia a la hora de los estudios de plantear que se pueden hacer películas donde haya una espectacularidad, pues que pues obviamente tú una película como Godzilla vs. Kong le pides una espectacularidad que la película la tiene, pero donde haya también pues algo que sustente a todo eso, un armazón que sustente todo eso, que no sea simplemente, porque digo, para eso pues nos vemos una película de Transformers que igualmente, que visualmente son películas muy estimulantes y muy espectaculares, y nos ahorramos de dramas absurdos que mal desarrollados. Y además, esta, por ejemplo, deja a Spider-Man hacer cabriolas por el aire. Claro, así que no es incompatible una cosa con la otra. Sí, y lo deja. No, pero además no tiene tampoco, o sea, la escena no tiene que durar un microsegundo. Lo deja hacer cabriolas, lo deja saltar de un edificio a otro, lo deja moverse por el aire, lo deja, o sea, te deja tiempo de apreciar lo que sea que esté pasando. Tiene planos de Doctor Octopus cuando se están peleando, y el otro personaje pues está ahí manipulando sus brazos y moviéndose, pero no es corte, que también es una cosa, porque además en su momento los efectos especiales estaban muy bien, hoy cantan un montón, claro, hoy se nota, sí, claro. Cuando Octopus no es Alfred Molina, que creo que lo intentaron minimizar todo lo posible, creo que intentaron usar maquetas y al actor cuando podían, pero lo que la salva es que la película está bien contada. Bueno, está bien contada, no, está espectacularmente bien contada. Sam Raimi tiene talento para contar ese tipo de historias, además. Había olvidado Darkman, pero sí, efectivamente ya le viene de antiguo. Hay una cosa en la que, de todas formas, la Mary Jane de las nuevas de Spider-Man es mejor personaje. En varios aspectos. No en la parte emocional, que creo que Kirsten Dunst lo hace estupendamente, sino que por lo menos es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el otro es Spider-Man. Claro, sí. Sí, bueno. Y además, muy sabiamente, a esa Mary Jane la llevan por otro lado. Sí, no, ahí han hecho bien en el que ella sea la lista desde la primera escena. Sí, entonces. En la que sale. Pero en lo demás, claro, no se pueden acabar de comparar. ¿Sabes? Una vez que las terminas de ver, te los olvidas de una forma que no olvidas a este Peter Parker, claro. Yo he olvidado ya la última película de Marvel que se estrenó en cines, que fue precisamente la de Spider-Man lejos de casa. Claro, luego ves la posibilidad de recuperar a todos los Spider-Mans. O sea, la emoción es ver a este Spider-Man, al de Tobey Maguire. Sí, porque al de Andrew Garfield tampoco creo yo que lo esperen mucho.
que saldrá, pero bueno. Y lo curioso es que luego da la impresión de que no hay forma de hacer una película de Spider-Man. O sea, curiosamente, Sony nunca recuperó la fórmula para hacer una película de Spider-Man. Perdió esta. O sea, con Spider-Man 3 hicieron el reboot del que nadie se acuerda o todo el mundo quiere olvidar. Hasta Spider-Verse. Que es cuando de pronto alguien descubre que hay otra forma de hacer una película de Spider-Man. Lo cual es también interesante. Que nadie hubiese pensado, pues Miles Morales es un buen personaje para hacer una película. Claro, pero ahí juegan la baza de la animación, que digamos que al ser una película de animación, pues hay un poco esa idea que se puede hacer cualquier cosa. Hay como menos miedo al riesgo. Totalmente, sí. Cuando el público va a ver una película de animación. Estaba recordando en la película de la última de Spider-Man, la de Lejos de casa. Hay un momento que creo que ahora mismo es el único momento que recuerdo de la película, que el misterio empieza como a construirle diferentes realidades al personaje que me recordó a Spider-Verse, precisamente. Yo creo que un poco lo hicieron a posta, ¿no? Es decir, vamos a jugar un poco con esta idea y un poco con el tema de los diferentes universos y tal. Que de verdad yo tengo la ilusión, de verdad, de que en la película de Doctor Strange vamos a recuperar al Sam Raimi más cómic, ¿no? Al Sam Raimi más cercano a estar haciendo una película de animación, que sorprendentemente este hombre nunca ha hecho una película de animación, pero podría hacer una película de animación excelente, que recuperemos, como digo, al mejor Sam Raimi, más cercano a la idea de cómic, como digo, desde el punto de vista ya visual, pero no solamente visual, sino narrativo, como te decía antes. Ya este hombre ya tiene experiencia, ¿no? Con una película de diferentes universos, ¿no? Porque Army of Darkness, la de El Ejército de las Tinieblas, era un poco eso, ¿no? De viajes en el tiempo y viajes a la Edad Media. Entonces yo espero que recuperemos al Sam Raimi de Evil Dead o de esta, en el sentido de que le dejen hacer sus locuras lo más cercanas posibles al Spider-Verse, porque bueno, al final si van a hacer una película que ya en el título lleva el tema del multiverso, pues pero ¿para qué contratas a Sam Raimi si no? Claro, yo ahí creo, espero, de verdad, yo tengo confianza en que ahí Marvel y Kevin Feige son lo suficientemente listos como para no cortarle las alas. Ya se la cortaron en su momento al que iba a ser el director de Ant-Man, que ahora mismo se me ha ido el nombre, al director británico. Todo el que me está escuchando lo estará diciendo. No me sale ahora mismo el nombre. Edgar Wright. El de Shaun of the Dead, claro. El de Shaun of the Dead estuvo muchos años trabajando de hecho aparece acreditado, ¿no? Como co-guionista del primer Ant-Man, y estuvo pues varios años, ¿no? Trabajando en Ant-Man, y al final lo terminó dejando por injerencias del estudio. Y de hecho está el Doctor Strange, la iba a hacer el director del anterior del Doctor Strange, y también se terminó yendo del proyecto por desavenencia del estudio, y sorprendió mucho que contratasen a alguien, digamos, del calibre, ¿no? Un poco de Sam Raimi. Que todavía no se ha ido, con lo cual hay esperanza. Todavía no se ha ido, todavía no la ha dejado. Es decir, que esperemos que es una película que tendríamos que haber visto ya. Creo que se va a estrenar en noviembre de 2021. Toca la de Spider-Man, ¿no? Y luego esta. Y luego la de Doctor Strange, en teoría. Sí, pero pero te digo que si no hubiese habido pandemia en el mundo, ya la veríamos este año. Creo que se iba a estrenar en febrero o en marzo de este año. Es decir, que... El hombre se tiene que quitar la espinita del Spider-Man 3. Sí, yo creo que sí. Supongo que le sigue molestando, ¿no? Y aquí, como Sony ahora ya no tiene nada que decir, porque digamos el acuerdo de Sony y Marvel es que Sony pone el dinero y Marvel pone el cerebro. Pero de Doctor Strange no es de Sony, ¿no? No, verdad. Perdón, te piensas en la de Spider-Man. Es verdad, de Spider-Man. Sí. Ya me estaba liando yo con los Sí, pero las de Spider-Man son funcionales, no son muy de... Sí. Eso no... No, pues aquí yo espero que la contratación de Sam Raimi
pues no es de... De todas formas, estaba viendo un vídeo muy interesante sobre Spider-Man y todas estas cuestiones de que es claro, es un señor normal y corriente. Siempre lo ha sido. Rara vez en los cómics cambia. Es un señor que tiene deudas y es tan señor corriente que admite múltiples versiones, incluyendo Spider-Gwen, el Spider-Man Noir, y admite una cantidad increíble de variaciones. Y una de las cosas más logradas del Spider-Verse es que si tú coges cualquiera de los personajes de los Spider-Man y haces una película con ese Spider-Man, el personaje en sí es interesante. Sí. Spider-Gwen es súper interesante, hasta el cerdo es interesante, claro. Que creo que es al revés, ¿no? Ahí había un truco. Quizás la Spider-Man japonesa es la que queda así un poco más tapada, ¿no? Más relegada. Sí, pero el Spider-Man Noir, te dan ganas de ver una película en blanco y negro sí. de ese Spider-Man. Y es un personaje, claro, hoy es difícil de creer, pero era el personaje conocido. Sí. No era el personaje de Marvel y los X-Men cuando hicieron las películas, pero no hicieron una película de... Sony no compró a Spider-Man porque fuera un personaje desconocido. Compró a Spider-Man porque era el personaje. Y ese fue el problema que tuvo Marvel cuando comenzó su MCU, que más allá del Capitán América y Hulk, el resto de personajes los tenía todos completamente vendidos por ahí. Y entonces, bueno, ahora a base de chequera ya los han ido recuperando. Bueno, pues haz tu valoración final, hombre. Pues lo que hablábamos, el Padrino 2, ¿no? De las películas de superhéroes. El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca de las películas de Spider-Man, de las películas de superhéroes. También ocurrió, ¿no? Con la segunda de X-Men de Bryan Singer, que remontó un poco a la primera. Son las dos, yo creo que las dos bastante buenas películas, pero la segunda, digamos, nuevamente también de X-Men, hizo esta cosa de ya tengo los personajes asentados, ahora voy a jugar con ellos y darles sus bazas dramáticas. Se puede hacer, al final yo creo que es buscar las voces adecuadas, los directores adecuados que le den a la película la suficiente personalidad como para que las películas sean lo que quieren ser y lo que tienen que ser. Pues películas, como digo, que aúnen el componente narrativo, el componente humano y el componente visual cinematográfico. Cuando se junta todo, cuando todo de repente eso fluye de una manera tan orgánica y tan natural como lo hace en esta película, pues da lugar a una película excelente. Sí, la verdad es que, ya te digo, si hiciera así un ranking del top 3, supongo que pondría el Superman de Donner primero, pero esta perfectamente podría ir la segunda sin ningún problema. Sí. El Superman de Donner, porque además es como súper icónica la película, además. Hoy vista, además, sigue impresionando vista hoy, que es una película de 78. Yo me compré hace poco un pack de Blu-ray, que estaba de repente a 13 euros en Amazon, con todas las películas, con las 5 películas de Superman y la de Bryan Singer. Ajá. Venían 5 películas y estuve viéndola el otro día un poco así por encima. Y es una película que sigue, aparte de que visualmente sigue luciendo estupendamente, como decíamos antes, hay un personaje, hay un Clark Kent. ¿Sí? Hay un personaje detrás de la capa. Entonces yo creo que eso Sam Raimi lo supo ver muy bien a la hora de hacer estas películas. Porque además es muy fácil identificarse con Spider-Man, con Peter Parker. Claro, y además que es un personaje muy, muy humano. Sí, pero quiero decir, es muy difícil, a menos que haya un ancla humano, es muy difícil identificarse con un dios, que es básicamente lo que son la mayor parte de los superhéroes. Es como complicadísimo. Y aquí no solo te identificas con el personaje, sino entiendes su motivación perfectamente para dejar de ser el superhéroe. Que eso, por ejemplo, ahora que has dicho tú lo de un dios, eso, por ejemplo, lo hace, me parece, porque el MCU, ya tengo claro que su primera fase es mucho más interesante que la segunda, porque está un poco construyéndose y está haciendo cuando contratan a Kenneth Branagh para que haga la película de Thor. Le da a la película un aire shakespeariano, pues obviamente si estás contando una historia de dioses, de reyes, en cierto modo, que como hacía Shakespeare, pues obviamente vamos a contar con un señor que sepa bien
que es esto de contar una historia de reyes y de personajes, pues, bigger than life, ¿no? Que no son personajes con conflictos humanos tradicionales. Y ahí, en ese sentido, siendo el primer Thor una película, pues, que tiene también sus problemas, sí hay esa idea de una mente pensante detrás, de un Kenneth Branagh detrás, haciendo de Thor un personaje shakespeariano. En la segunda directamente se lo carga y en la tercera ya directamente deciden ir para otro lado, que está muy bien también, pero que ya directamente el rollo shakespeariano de Thor pues se lo cargaron totalmente. Pero como vuelvo a decir, hay por lo menos una mente pensante a la hora de idear la película y no pues una inteligencia artificial haciendo una película, que es un poco las películas de Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Pues son películas como he dicho, dirigidas por una inteligencia artificial a la que le metes unos parámetros. Pero a ver, y te saca la película. Yo lo que encuentro, por ejemplo, esas películas, al contrario que, por ejemplo, estas de Spider-Man, es que, claro, tiene superpoderes. Quiero decir, no tiene superpoderes porque sea Spider-Man, que es lo que le pasa aquí. A mí, por ejemplo, una decisión que fue muy controvertida en su día, que fue la de dotarle que la telaraña le saliese biológicamente, a mí me pareció una decisión estupenda, porque efectivamente el razonamiento de Sam Raimi me parece impecable. Lo de... No, pero tú sabes de quién es esa idea. Esa idea es de James Cameron. Ajá. James Cameron estuvo durante muchos años, durante los 80, desarrollando una película de Spider-Man. De hecho, hay por ahí un vídeo de YouTube un poco que cuenta, si buscas en YouTube Spider-Man James Cameron, te sale seguro, que cuenta un poco toda la historia, y estuvo durante varios años desarrollando varios tratamientos. En principio, Arnold Schwarzenegger iba a hacer Doctor Octopus incluso. Es decir, hay conversaciones serias sobre hacer la película. Y una de las ideas que Sam Raimi recupera de los tratamientos de James Cameron es que la telaraña sea algo orgánico del personaje, que no sea como si ocurre en los cómics, un invento, ¿no? que hace él y un aparatito que se pone en la muñeca. En los cómics es así, y bueno, y después obviamente en las de Tom Holland, pues gracias a Tony Stark es así. Es así también. Es Iron Man todo el rato. Y aquí esa idea de que su transformación no sea solamente que le salen, sino no, también está el momento en el que cuando él empieza a trepar por la pared hay un plano detalle, ¿no? Sí. Un plano así muy, muy detalle de que se le ve saliendo, ¿no? Los pinchos, ¿no? Por los dedos, pues así muy, muy, muy gráfico. Como te digo, esa idea la recupera Raimi de James Cameron, de sus tratamientos iniciales. Pero por lo demás, su traje es un traje normal que mete en la lavadora para... y le mancha el resto de la ropa, que también es una de las escenas más divertidas creo que es de este Spider-Man, ¿no? Sí. Y eso es lo que humaniza a ese personaje. Es decir, él no necesita el artefacto tecnológico para convencer al Doctor Octopus de que por favor deje de hacer el mal, que es la parte genial de resolver el tema después de pegar. Además, no renuncia a la pelea. O sea, después de las hostias, nos ponemos a hablar aquí tranquilamente, y tienes toda la razón del mundo, efectivamente lo voy a... Y empieza a darle órdenes a los brazos, ¿no? La inversión completa. No, ahora yo controlo esto y voy a hacer el bien. Bueno, Paco, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo episodio. Okay. Bueno, pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.